Bueno, buenos días, Marta Liliana, ¿cómo estás? Bien, Eh, gracias. Me alegra. Bueno, el día de hoy te queremos hacer unas cuantas preguntas. Sin embargo, antes de eso, nos gustaría que te presentaras un poquito quién eres, qué haces, eh, dónde creciste. Bueno, mi nombre es Marta Liliana Torres, soy de Manizales, estoy egresada de la Universidad Nacional, acá en Manizales, soy administradora de empresas. Hice una especialización en desarrollo gerencial en la Universidad Autónoma y después hice un Master Executive en España en gestión del conocimiento. No sé, me hice en Aguas de Manizales. Empecé ya trabajando con el área de costos y luego, pues ya digamos que fui creciendo y fui buscando nuevas experiencias. Ahorita estoy en la industria licorera de Caldas como gerente financiera y administrativa. Ok, ok, qué chévere. Bueno, entonces ya sabiendo eso, voy a empezar haciéndote una pregunta y es, según tu experiencia, ¿cuál es el principal error que cometen los líderes cuando deben manejar un alto número de empleados? Bueno, pues yo pienso que tal vez puede ser como alejarse mucho de las personas cuando sea un volumen más grande de personas por gestionar. De pronto uno tiende a alejarse de ellas y lo que uno debería buscar es como siempre mantener ese vínculo a través de diferentes herramientas, pues como de comunicación, ¿cierto? Como que la gente de verdad pueda entender hacia dónde va la empresa, cuáles son esos objetivos, porque la idea es que todos se unan hacia ese objetivo común. Entonces, cuando se pierden esos lazos, pues digamos que la gente se empieza como a decir, desalinear de esa estrategia corporativa. De acuerdo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategia de motivación usas para motivar a tus trabajadores? Y sí, y pues si nos podrías dar un ejemplo, sería chévere. Bueno, yo pienso pues que los líderes pues en general deben gestionar como con el ejemplo. Para mí ha funcionado muy bien el ejemplo como motivador, porque yo siempre pues trato como de estar presente como en esos diferentes momentos que hemos tenido como situaciones complicadas. Mm, entonces, digamos que, por ejemplo, no sé, alguna vez tuvimos una crisis en la industria licorera, estábamos en pleno diciembre, faltaba una producción muy grande para mandar a Nariño y de la planta levantaron la mano que necesitaban ayuda. Entonces yo me fui con todo mi equipo de la gerencia financiera, nos fuimos con la planta y aprendimos a envasar. Nosotros nunca lo habíamos hecho. Estuvimos allá todos juntos, nos montaron una línea, pues no teníamos ni idea, pero lo logramos. Me acuerdo que trabajamos esa noche, después de haber terminado nuestra jornada laboral, nos fuimos hacia la planta y ya trabajamos, no sé, 10, 11, hasta las 10, 11 de la noche, pero cumplimos el objetivo y se pudo despachar ese pedido para Nariño. Entonces, digamos que la gente le gusta, o sea, cuando ve también a su líder hombro a hombro ayudando. Y digamos que inclusive en la planta era muy sorprendente, todos se aterraban porque decía que hace aquí la gerente administrativa, pues en la planta, no comprendemos eso, pero son esos mensajes que también motivan a las personas. Entonces, ¿qué les quiero mostrar yo? Es ese espíritu como de lucha y de compromiso, y como que todos estamos trabajando juntos por un mismo objetivo. Si ellos logran, digamos, asimilar eso, pienso pues que van a estar muy motivados. Y también algo importante es poder escucharlos. Digamos, mi gerencia es una gerencia de puertas abiertas. Cuando alguien tiene que hablar conmigo, pues saben que lo pueden hacer. Y pues eso genera también mucho compromiso con las personas. Chévere, sí. Bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿los empleados o sea, en tu proceso y en tu proceso como líder, tus empleados han tenido la libertad de generar y compartir ideas acerca de un proyecto? Es decir, digamos que tú les das como esa libertad de opinión hacia las decisiones o los dejas que propongan algo nuevo.
Sí, claro, mira, de hecho, recuerdo mucho una experiencia que aplicamos en Aguas de Manizales y fue un concurso que hicimos con ideas innovadoras. Entonces, estamos desafiando a los empleados a que generaran ideas innovadoras, bien fuera para optimizar costos o para generar nuevos ingresos, bueno, en fin, digamos que, y esto generaron pues como unos incentivos, pero todos empezaron a trabajar, o sea, salieron un montón de ideas, esas ideas nos generaron un montón de ahorros y el compromiso era, formúlela, pero ejecútela, o sea, no solo era decir, ay, tengo una idea, no, idea que está propuesta, idea que se materializa. Entonces también era parte del proceso de evaluación cuando fuimos a definir quién se ha ganado pues como el incentivo a la mejor propuesta. Y en este caso me acuerdo que se diseñó un equipo que hubiéramos tenido que importar. Y resulta que nuestros ingenieros electrónicos, instrumentistas se juntaron y armaron esa turbina. Entonces, pues digamos que fue una cosa súper chévere. Y en general los grupos propusieron ideas de cambio de procedimiento, porque sé quién más que ellos van a saber las cosas, cómo se pueden arreglar, ¿cierto? A veces uno, de Totalmente. pronto desde donde está, no alcanza a percibir como el detalle de las cosas. Entonces, generar esos espacios para la gente es bien importante. Entonces, digamos que esa fue una experiencia que me pareció muy exitosa. Qué chévere, qué chévere. Bueno, Marta, la siguiente pregunta es, en tu tiempo como líder, ¿has tenido que salir de tu zona de confort con tal de lograr buenos resultados para la organización o para tus empleados? Y si la respuesta es afirmativa, ¿me podrías dar un ejemplo, por favor? Digamos que yo tuve un momento bien complicado en que sí salí de mi zona de confort definitivamente, porque recuerden que yo me inicié en el negocio del agua potable. Y entonces allí o sea, mis primeras experiencias habían sido en agua potable, yo me dominaba toda la normatividad y era la que más sabía del programa de agua. Bueno, o sea, estaba muy cómoda con mi conocimiento. O sea, el gerente confiaba muchísimo en mí porque tenía mucha experiencia del negocio. Pero cuando se presentó la oportunidad para cambiar de negocio, que fue ya dejé el agua para pasar al aguardiente. Entonces, cuando yo me voy para la industria licorera, pues es un negocio diferente, normativa distinta, y entonces siempre causaba mucho temor y era un desafío muy grande. Digamos, cuando era que yo iba a ganar nuevamente esa posición en conocimiento sobre lo que yo ya conocía del agua potable. Entonces fue una situación, me sacó mi zona de confort, porque me tocó estudiar muchísimo, me tocó conocer mucho el negocio, y yo creo que eso fue muy bueno porque, pues digamos que uno mismo se va midiendo en que uno puede tener nuevos aprendizajes. Entonces fue una cosa chévere. Ya pues en este momento llevamos en la licorera 5 años y medio, 5 años y medio, sí. Pues digamos que ya uno dice, listo, ya, otra vez como que voy sumando como experiencia, pero hacer ese cambio fue complejo, fue complejo. Claro, sí, totalmente entendible. Bueno, y la siguiente pregunta va ligada a la anterior y es, ¿qué soluciones creaste tú como líder como para salir de esa zona de confort, tanto en lo que tú me cuentas del traspaso de compañías o en este momento ya en la industria licorera? Mira, en la industria licorera también hemos tenido un proceso muy grande de transformación, porque cuando llegamos al negocio, cuando yo llegué a la licorera en el 2016, era una empresa que estaba prácticamente quebrada. Era una empresa que venía ya en caída libre, mejor dicho, todo el mundo decía que era una empresa inviable. Y entonces había un desafío muy grande de decir, venga, nuestro objetivo era rentabilizar el negocio, o sea, creíamos en la empresa y dijimos, eso tiene que tener una forma de salvarlo. Y en solo un año pasamos, o sea, habían cerrado el ejercicio anterior y habían generado solamente 2.700 millones de utilidades. Y en el primer año de gestión logramos utilidades por 30.000 millones. Entonces, digamos, hacer ese cambio implicó también que las personas se salieran de esa zona de confort. La gente pensaban que tenía mucha experiencia, pero no sabían qué hacer y sentían que la empresa se iba a quebrar y pensaban que no podían aportar nada para que la empresa se salvara.
Entonces, cuando llegamos, fueron meses muy difíciles porque fueron muchos cambios juntos, cambios de la forma de operar, como de las plataformas tecnológicas, porque no había sistemas de información adecuados, las metodologías de trabajo en planta no eran las más eficientes. Entonces, allí sí tuvimos que acompañar mucho a la gente con programas de gestión de cambio, que aprenderán pues como a entender esos cambios en positivo, ¿cierto? Muchos tuvieron que salirse de su zona de confort porque antes hacían las cosas de una manera, pero resulta que decimos, esa no es así, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces también hubo un proceso muy fuerte allí de ganarse la confianza de los empleados, porque ellos pensaban que se las sabían todas, y dijo, esta gente que viene aquí no tiene ni idea de este negocio, pues nosotros llevamos 30 años, 20 años, entonces ganarse la confianza de la gente, empezar a tratar que ellos de verdad nos copiaran. Entonces fue un tema bien complicado, pero finalmente con los resultados, más que con promesas, fue como con resultados, que la gente empezó a confiar, empezó a ceder en esa gestión de cambio, ¿cierto? Digamos, a adoptar nuevos roles en su liderazgo, porque antes la gente no tenía realmente un liderazgo, eran así como ovejitas obedeciendo. Entonces allí lo que hicimos fue empezar a empoderarlos, porque cada uno tenía que ser como gerente en su puesto. Y entonces fue ese chip el que ellos tuvieron que cambiar, porque además en una empresa del Estado era muy difícil. En general la gente del Estado, la gente que trabaja para el sector público, pues piensa que las cosas, digamos que no tienen un sentido de urgencia, que las cosas se van llevando, que igual les van a pagar. Pues digamos que hay muchas normativas que los protegen mucho y limitan mucho este espíritu como emprendedor de las personas. Entonces aquí tenemos una amenaza de que se puede caer en la empresa, una presión muy fuerte a cambiar la forma de hacer las cosas, y ellos con muchos temores. Entonces empezamos a acompañarlos muchísimo, inclusive tuvimos trabajos con psicólogos organizacionales que nos ayudaron a leer a las personas, porque cada persona es diferente. Entonces, por ejemplo, algo que hicimos que me pareció muy chévere fue esa valoración de nuestros equipos en su perfil psicológico. Por ejemplo, hay gente que es muy buena para trabajar bajo presión. Entonces, digamos que sabemos que a estos hay que presionarlos. Hay gente que necesita la palmadita en la espalda. Siempre hay que estar haciendo reconocimiento para que dé más, para que dé más. Entonces, todos tenemos unas formas de actuar diferentes. Y algo importante fue aprender a leer esos equipos, cómo era que se gestionaban, ¿cierto? O sea, qué era lo que los movía, qué era lo que los motivaba. Y eso nos ayudó muchísimo. Y la gente empezó a sentirse también como reconocida como persona. O sea, yo soy diferente a mi compañero, yo tengo una forma y un pensamiento distinto, me muevo en objetivos distintos. Entonces, poder como hacer clic con esas pequeñas cosas, inclusive muy sutiles, pero que finalmente nos dieron muy buen resultado. Entonces, sí, estar muy pendiente, motivándolos hacia el cambio. Yo pienso que esa es la clave, ir llevándolos. No tanto la imposición, sino también venderles el proyecto, venderles los cambios, comunicarles esos beneficios que van a traer los cambios para la empresa y para ellos. De acuerdo, muchas gracias. Listo, entonces ahora nos vamos para la siguiente pregunta y esta es, ¿crees que el liderazgo es un cargo abierto a sugerencias? Yo pienso que el liderazgo está en permanente construcción. A veces uno piensa que ya está chuleado, pero está que no. Cada día trae esos nuevos desafíos. Mira, por ejemplo, yo manejaba liderazgo en Aguas de Manizales. Para mí era muy fácil porque yo ya conocía la cultura, me había hecho en esa cultura porque yo llegué a Aguas de Manizales desde que se creó la empresa. Entonces yo conocía perfectamente la cultura de Aguas de Manizales y el liderazgo era de una manera. Cuando llegó a la licorera tuve que cambiar en muchas cosas. Tuve que aprender nuevas cosas, desarrollar nuevas competencias. Yo pienso que uno nunca llega, digamos, a cumplir por completo, pues, como el top del liderazgo. No, yo pienso que todos los días uno aprendiendo cosas. Vamos, hay que estarse como formando, estudiando, leyendo, para estar también como a la par, como con las nuevas tendencias, ¿cierto? Todas las personas van cambiando. Y las personas, por ejemplo, en la licorera tenemos varias generaciones. Yo no puedo tratar igual
a los de las generaciones de pronto más antiguas como a los jóvenes. Entonces, pues yo creo que es un tema que todos los días uno va madurando y va aprendiendo cosas. Uno no tiene, pues digamos que uno no puede detenerse. El día que uno se detiene en esa transformación de ese liderazgo, pues ya júbile, se apague y vámonos. Ok, listo. La siguiente es, ¿crees que los cambios de liderazgo en una organización son transformadores? Sí, mucho, mucho. Y poder lograr como ese empoderamiento a las personas y entregarles ese liderazgo es súper importante. A nosotros nos sucedió cuando llegamos a Licorera que teníamos personas que eran como invisibles a la organización. Cuando empezamos a conocerlos, dijimos, ve, pero este personaje, mira cómo es de piloso, pero porque está por allá en ese rincón, como que no existe. Y empezamos a sacarlos y empezaron a tener nuevos roles en la organización. Entonces, mira, que casi que los obligamos a que, venga, subas el liderazgo y les entregamos desafíos y la gente empezó a dar, pues, el resultado que queríamos. Entonces, pues, yo creo que ahí la clave es que uno entregarles como ese liderazgo con responsabilidad, pero siempre estar acompañándolos, que tampoco puedo uno tirarlos al agua solitos, porque no es fácil liderar proyectos, liderar personas. Entonces, pero si uno los va llevando, los va acompañando, es muy productivo, es muy bueno. Y poder rescatar en las personas como esas cualidades, esas competencias, es muy satisfactorio. Entonces, hoy vemos personas, por ejemplo, en Licorera, que hace 4 años hacían otras cositas y hoy las tenemos gestionando proyectos importantes para la organización, con muy buenos resultados, gente que trabaja motivada, comprometida, y a su vez se vuelven un ejemplo para las demás personas que a veces piensan que no pueden hacer algo más allá. No, ellos, como ven a su compañero que antes era par, y ahorita ya lo ve que él creció porque mostró su compromiso, mostró su dedicación, pues también motiva a la gente para que se vuelva más activa, para que tenga más ambiciones en la organización, para que pierda el temor a asumir el liderazgo en determinado momento. Perfecto. Y para continuar, Marta, quisiéramos saber si para ti ser una persona, un líder, implica ser una persona inspiradora o únicamente es una persona de autoridad. No, para mí yo creo que la clave de un liderazgo es en esa inspiración y ese ejemplo que uno le da a las personas. Porque, digamos, yo no he sido muy de la línea autoritaria. A mí me parece que la autoridad no es una cosa que uno deba imponer. O sea, el respeto no se gana por autoridad, el respeto se gana por esa admiración que el equipo desarrolla hacia su líder. Entonces, pues, cuando ellos ven que, por ejemplo, me ha sucedido a mí, sobre todo al comienzo con Licorera, eran jornadas muy largas de trabajo, pero yo estaba ahí también muchas veces hombro a hombro con ellos. Muchas veces tuvimos que salir de la empresa 3, 4 de la mañana, trabajando. La gente se sorprendía porque decía, jamás en toda la historia de la empresa habíamos visto salir con nosotros al gerente financiero de la empresa. Pues eran muy gerentes muy como de firmar, muy elevado y poco acercado a los procesos y a las personas. Entonces, estar trabajando con ellos muy hombro a hombro se vuelve como un motivo y fuente de inspiración y admiración por parte del equipo. Yo creo que esa es la clave. Pues uno no orientarse tanto por esas exigencias o por la autoridad, sino que ellos mismos lo van desarrollando de manera natural, ese respeto y ese compromiso hacia los proyectos de la empresa. Ok, muy de acuerdo. Y la siguiente es si tú como líder utilizas la inteligencia emocional a favor o en contra de los desafíos que se te presentan. La inteligencia emocional es una de esas competencias fundamentales y más difíciles. Como líder, uno se encuentra todo tipo de personas. Hay empleados que son desafiantes, arrogantes, otros sumisos, otros trabajadores. Entonces, o por ejemplo, a mí que me toca relacionamiento con varios sindicatos. Entonces, la estrategia de un sindicato siempre tiende a desestabilizar a ese líder para que él se salga de la ropa
se enoje y él quede mal frente al resto de empleados. Entonces, ellos presionan bastante. Entonces, la clave es que no perder el control con ellos. Entonces, es tratar de mantenerse siempre en autocontrol. No es fácil, eso es una cosa también que, no sé, yo creo que eso es como la edad. Eso con tiempo se va aprendiendo. No es fácil tener autocontrol, no dejarse llevar por las emociones. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, a veces a los golpes, porque uno también se equivoca. A veces he tenido momentos en que dije, ay, madre, ¿por qué reaccioné de esa manera? Reaccioné fuerte. Y es uno como retroalimentando y como construyendo a partir de esa experiencia, ¿cierto? Pero sí es fundamental. Con las personas también, entre ellos, hemos tenido que fomentar también muchísimo esa inteligencia emocional, porque cuando cuando empezamos a formar líderes que están a su vez gestionando a otras personas, claro, lo mismo. Entonces, a mí han llegado a la oficina que no, que es que este me está acosando. Y entonces empiezan a enfrentarse, entonces uno buscar, venga, escuchemos a las dos partes. Y finalmente resulta que el que estaba acosando no era el jefe, sino que el que estaba acosando era el empleado. Y dice, ¿y usted cómo le habla a su jefe? Ah, y eso está chévere, eso es como maluco. ¿Qué? No, sí, yo sé que puedo cambiar. Entonces, también es con preguntas, de pronto hacer muchas conversaciones que realmente llevan a la gente a preguntarse cómo reacciona ante diferentes situaciones. Pero sí, la inteligencia emocional yo diría que es una de las competencias más importantes, inclusive más allá del conocimiento técnico. Porque es que el conocimiento técnico, o sea, uno tiene para estudiar y para aprender toda la vida. Pero digamos, competencias como, digamos, ser buena persona, eso no es fácil. Saberse controlar no es fácil. No dejarse llevar por los impulsos, eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque, y sobre todo cuando estaba más joven, uno se dejaba llevar por los impulsos y reaccionaba muchas veces sin pensarlo. Pero son temas que se van aprendiendo, son temas que se van ganando con la experiencia, pero también como de hacer conciencia de cómo estoy actuando. No dejarme llevar por la corriente, dejar que los años pasen, sino uno ir como construyendo de cada experiencia, a veces difícil, y pensarlo como en propositivo. Yo, digamos, en mi etapa formativa, cuando estaba muy chiquita, tuve momentos complicados. A veces las cosas no se daban como yo quería, pero en vez de empezar a culpar a los demás, empezaba a reflexionar sobre cómo había sido mi actuar en esa situación y qué hubiera podido hacer yo para cambiar el resultado. Entonces, digamos, ser muy reflexivos es lo que lo ayuda a uno como a madurar y a obtener como esa inteligencia emocional. Digamos, hoy por hoy me siento muy contenta, muy tranquila, porque siento que he logrado un manejo, un equilibrio que me da a mí también tranquilidad, porque yo tengo hoy, digamos, muchos temas a cargo. Mire, yo soy ahorita responsable casi que, o sea, tengo la gerencia financiera y tengo también la gerencia administrativa. Quiere decir que también toda la parte de talento humano, tecnologías, contratación, infraestructura, toda el área contable, tesorería, costos, todas dependen de mí. Entonces, si yo me agobio y porque me agobio con uno, empiezo a hablarle mal al otro, pues digamos que va a generar un caos. Entonces, uno tratar de mantener ese equilibrio y no dejarse llevar a veces por el estrés ni por las emociones. Muchas gracias. Ok, Marta, ya para terminar, digamos, tú como líder, ¿cómo le fomentas ese pensamiento de inteligencia emocional correcto a tu grupo de trabajo frente a los desafíos que se le presentan? No, también es generando sus momentos de reflexión. Digamos que es construir sobre ya situaciones que ocurren, porque puede llegar una persona a mi oficina angustiada, llorando, todos me odian. Entonces, venga, como todos me odian, no pensemos, aterricemos y dejemos de mirar las cosas como si yo fuera la víctima, y entonces empezar a mirar las cosas de manera objetiva. Digamos que a veces, digamos, eso cuesta, porque a veces es maluco, uno casi, la salida fácil es uno culpar a los demás por lo que le pueda pasar a uno. Entonces son esas conversaciones constructivas que ayudan a las personas a desarrollar un poco esa inteligencia emocional.
Y también, digamos, cuando ellos, por ejemplo, a mí me dicen mucho, pero venga, jefe, yo porque usted nunca la veo acelerada ni gritando. Dije, o sea, ellos también se cuestionan y dicen, venga, en cambio aquí mi compañerito, o yo mismo he gritado a mis compañeros, yo mismo me he ofuscado. Entonces también ellos están muy pendientes de cómo son esos comportamientos de los jefes, como también para tratar de seguir como una línea. Entonces es importante ser muy coherentes y muy consistentes con el discurso. Yo no les pongo un discurso de, venga, no nos alteremos o seamos más reflexivos, si yo no lo soy, ¿cierto? Entonces, ahí sí el ejemplo es fundamental y la comunicación. Y ya como último, ¿cómo evitas que ese factor emocional sea un agravante para el problema? O sea, si, digamos, ya se te presenta la situación donde hay un problema emocional, ¿cómo evitas que ese factor emocional te agrave un desafío que se te presenta a ti como líder y a tu grupo? No, yo pienso que hay que ir afrontando las cosas en su momento. Digamos, hay un tema, es que uno no puede ir tragando o llevando como despacito. No, uno tiene que empezar a generar esos espacios. Si es necesario confrontar. Es que a veces son conversaciones que no son tan chéveres con la gente. Uno quisiera como decir, ay, no quiero pensar en eso. Pero toca sacar el tiempo, toca escuchar mucho, escuchar. Porque es que esa es como la clave también para que la gente también aprenda como a reconocer otros puntos de vista. Entonces, primero es escucharlos y luego hacerles esas preguntas que ellos no quieren hacerse. Entonces, uno les tiene que hacer esas preguntas que a ellos les cuesta. Y ellos cuando las responden, ya están llegando a la solución. Entonces, también, digamos, nos sucedió en Aguas de Manizales, tuvimos una formación muy fuerte con un coach que nos enseñó muchísimo sobre conversaciones asertivas. Esas conversaciones inteligentes y asertivas ayudan muchísimo para que la gente empiece a fortalecerse mucho en esa inteligencia emocional. Y a nivel personal, obviamente, o sea, como persona, pues también me formé mucho con ese coach, pero también me enseñaron cómo podía llegar a las personas y poderles transmitir un poco como de eso. Igual, digamos que hemos desarrollado varios programas que ayudan a las personas. A veces uno no tiene el tiempo, pero digamos, sí, nosotros hemos tenido mucho acompañamiento, por ejemplo, con psicólogos, con profesionales, pues, que a través de actividades muy lúdicas ayudan a las personas a aterrizar muchísimo y a tener un mayor dominio en sí mismos, a autogestionarse, a tener, pues, como ese control sobre sus emociones. Y la gente receptiva en general. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ya esta fue toda la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, Marta. Bueno, Y no, nada. con gusto. Si necesitan, pues, que les sacaré alguna cosa puntual, me doy un chat.